Muy buenos días a todos. Distinguidas socias, distinguidos socios, honorables personalidades que nos acompañan. Nos da mucho gusto recibirlos nuevamente de manera presencial en este auditorio. Sean todos bienvenidos. Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro colega y amigo, el doctor Alfonso Fernando Galván Montaño. Acompañamos a su familia y nos solidarizamos con su dolor. La Sociedad Médica del Hospital General Dr. Manuel G. González, Asociación Civil, celebra su cincuentenario. Como sociedad médica, tenemos la misión de promover la enseñanza y la investigación, actualizar los conocimientos y orientar criterios de todos los profesionales en el área de la salud. Nuestra sociedad médica ha de ser siempre de carácter académico. Nos respalda la calidad profesional de todos nuestros socios, así como sus aportaciones médicas y científicas y el impacto que como institución hemos logrado en la salud de los mexicanos. Para dar inicio a nuestro año académico y a la celebración de nuestro cincuentenario, el Consejo Directivo 2023-2025 ha decidido otorgar la cátedra Dr. Manuel G. González al doctor Antonio Lascano. El doctor Antonio Lascano nació en Tijuana, Baja California. Estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde posteriormente obtuvo el grado de doctor en Ciencias. Se ha especializado en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida por medio del análisis de meteoritos y de simulaciones experimentales de la Tierra primitiva. En los últimos años se ha dedicado a caracterizar las propiedades de los diferentes tipos de RNA polimerasas para detectar componentes antiguos de estas enzimas, que pueden ser más antiguas que el DNA mismo. Entre sus investigaciones recientes resalta la caracterización de SARS-CoV-2 y posibles blancos terapéuticos. Desde abril de 2002 es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde fundó el curso optativo Origen de la Vida y dirige el Laboratorio de Origen de la Vida, anteriormente de Microbiología. Se ha dado el gusto de ser profesor y científico visitante en universidades de Francia, España, Cuba, Italia, Suecia, Rusia y Estados Unidos de América. Fue vicepresidente de 1997 a 1999 y luego presidente de 1999 a 2002 de la Gordon Conference of the Origins of Life. Además de haber sido presidente de la International Society for the Study of the Origins of Life. Nada menos que el primer científico latinoamericano en llegar a ese puesto al que fue reelegido. Es autor de más de 150 trabajos de investigación publicadas en revistas arbitradas, 70 artículos de divulgación científica, autor y coautor de 16 libros especializados sobre temas evolutivos, algunas de sus obras más conocidas y seguramente muchas de ellas todos las hemos leído: El origen de la vida, evolución química y evolución biológica, La bacteria prodigiosa, Alexander Oparin, La chispa de la vida, y 3 ensayos darwinistas. Es importante resaltar que es el científico mexicano con más artículos publicados en la revista Science y trabajando desde México. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos la distinción catedrático universitario por parte de la UNAM, medalla a la investigación biológica Alfonso Herrera, 1991, otorgado por la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla. Medalla de la Gran Cruz de Fundador 2006 por la Universidad de San Francisco Quito, Premio Universidad Nacional 2007 por parte de la UNAM, Medalla al Mérito Universitario 2009 por la Universidad Veracruzana, el Charles Darwin Distinguished Scientific Award 2013 por parte de la Tercera Cumbre de la Evolución, junto con la doctora Ada Jonat, Premio Nobel de Química 2009. La medalla Francesco Redi, 2014, de la Sociedad Italiana de Astrobiología, el premio a la investigación médica Jorge Rosenkrantz 2021, otorgado por la FunSalud y Roche, y el Premio Nacional de Comunicación José Páez
Yergo 2021. La Universidad de Milán, 2014, Valencia, España, y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2015, lo han distinguido con el doctorado honoris causa. Es investigador nacional nivel 3 por parte del CONACYT y dirige en forma honoraria el Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, Ecuador. Durante el periodo 1997-1998 formó parte del comité científico organizado por la NASA para supervisar la creación del Astrobiology Institute. Desde 2017 es profesor emérito de la UNAM. El doctor Antonio Lascano Araujo ingresó al Colegio Nacional el 6 de octubre de 2014. Es un científico que siempre deseó ser un científico, un defensor de la ciencia que se manifiesta de manera pacífica, pero siempre alzando la voz a favor de la ciencia en México. Diría que como una pantera apoderándose de la selva. Toño, por favor, impártenos tu cátedra. Buenos días. Primero que nada, quisiera decir que me siento extraordinariamente honrado por el haberme de manera tan generosa de parte de ustedes otorgado la cátedra Gea González, doctor Gea González. Debo decir que yo sabía de la existencia del Hospital Gea González. De hecho, hace bastantes años llegué aquí un domingo medio de emergencia que no fue tal, porque saliendo de la casa de una fotógrafa espléndida, Mariana Jampolsky, que vivía aquí muy cerca, me atropelló un señor por no atropellar un perro, tal cual. Y entonces me trajeron aquí rápidamente, no tuve ningún problema, pero me impresionó, como siempre me impresiona, la devoción del personal médico en México hacia los pacientes. Pero ahora ya habiendo sido distinguido con la cátedra Gea González, me puse a leer un poco la biografía del doctor Gea González y me impresionó la ignorancia que yo tenía respecto a su obra. Me impresionó su devoción por entender una serie de microorganismos, el responsable de la tuberculosis, los involucrados en una serie de enfermedades venéreas, y también entendí muy bien cómo en esa época empezó una separación que yo creo que no es sana entre los que se dedican a la medicina y los que se dedican a la biología. Porque a menudo se nos olvida que la biología en México creció realmente durante siglos al amparo de la comunidad médica. Y lo que hacía el doctor Gea González cuando genera este interés, cuando institucionaliza este interés en el bacilo de Koch, en una serie de microorganismos adicionales, es absolutamente complementario con lo que ahora tratamos de hacer los biólogos evolucionistas, fijándonos en estos mismos microorganismos, pero bajo una óptica evolutiva. Y son formas complementarias, desde luego, de entender la realidad. Pero lo que más me impresionó del doctor Gea González, y lo quiero subrayar, es el hecho que pertenece a una generación de médicos. Había pocas médicas en ese momento, eso es importante subrayarlo, pero él perteneció a una generación de médicos que tenían un proyecto de país. Y eso es algo que a menudo se nos olvida. Cuando uno piensa en uno de los momentos estelares de la medicina en México, que significa pensar en algunos de los momentos estelares del compromiso con el pueblo de México, con la creación de instituciones, se da uno cuenta que era una generación de personajes absolutamente extraordinarios que tenían muy claros que había que modernizar y construir el país. Y yo encuentro absolutamente lamentable, no necesito subrayar eso, todos lo padecemos, podemos diferir en cuanto a nuestras preferencias políticas, pero encuentro absolutamente lamentable que la labor de décadas de estos personajes ahora se vea no solo obstaculizada, sino además con las amenazas de destrucción institucional. Y eso creo que es muy severo, porque finalmente
Cuando uno tiene un proyecto de hacia dónde quiere un país, aunque sea en ámbitos muy pequeños como el de la biología evolutiva o tan trascendentes como el de la medicina, finalmente lo que está haciendo es crear las posibilidades de un futuro mejor. Y evidentemente los daños que estamos permitiendo que se causen al aparato médico, al aparato académico, al aparato científico, significan en el fondo el estar hipotecando el futuro de México, sobre todo para la gente joven. No tengo palabras adecuadas, y lo quiero subrayar, para expresar el profundo agradecimiento y reconocimiento que le tengo a la comunidad médica del país. Yo creo que es uno de los grupos más admirables, que menos comprendidos, sin los cuales muchas de las ventajas y virtudes que tenemos en México no existirían. Eso creo que lo tengo perfectamente claro y quiero que sepan que al expresarlo así estoy expresando mi agradecimiento a la Sociedad Médica del Hospital Gia González, mi agradecimiento por el otorgamiento de la cátedra, pero sobre todo el reconocimiento más profundo a la labor que hicieron sus predecesores, que están haciendo ustedes y que espero puedan hacer los médicos y las médicas del futuro. Y como he hablado de los médicos, déjenme comenzar entonces con un médico fallido, que fue el caso de Charles Darwin. Cuando uno habla de la teoría de la evolución y el problema del origen de la vida, hay que ponerlo precisamente en el contexto de la teoría de la evolución. La figura que automáticamente nos viene a la mente es Charles Darwin. Pero en realidad, como dice Richard Lewontin, un genetista destacadísimo en Estados Unidos que se preocupó mucho por entender, por comprender la historia de las grandes ideas en biología, Darwin representa la culminación de un pensamiento evolutivo que prevalecía en el siglo XIX. Ahora, lo que pocos saben era que Darwin en realidad era un médico fallido. Venía de una familia muy distinguida por el lado paterno, que incluía al abuelo Erasmus Darwin, que es el introductor de la idea de la medicina francesa en el sistema inglés. El padre era un médico extraordinariamente exitoso, el hermano, el tío y un primo fueron grandes médicos, y entonces Darwin estaba con una especie de destino prefigurado y fue a dar a la Universidad de Edimburgo, que era una de las universidades más avanzadas, científicamente hablando, para desarrollar una medicina moderna. Como Darwin siempre tuvo las obsesiones de escribir en su diario lo que estaba sintiendo, lo que estaba aprendiendo, por lo que estaba pasando, sabemos exactamente por qué dejó la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo. Él dice, en primer lugar, me costaba un trabajo brutal el tener que levantarme temprano en el frío de Escocia. Debo decir que este sentimiento lo compartimos los pacientes cuando tenemos que ir a un hospital, porque nunca he entendido por qué si lo van a operar a uno o si lo van a fusilar, tiene que ser al alba, cuando bien podrían hacerse las cosas un poco más tarde. Pero los precedentes son muy claros. Darwin estaba absolutamente horrorizado de tener que levantarse temprano y tener que contender con los desayunos, él los dice, escoceses de la época. En segundo lugar, Darwin no toleraba ni el olor ni la vista de la sangre, vomitaba, tenía mareos, se desmayaba, no podía tolerar la sangre. Y en tercer lugar, le toca asistir, estando a los 16 años en un quirófano, a una cirugía en una época en la que no había anestesia. Y Darwin se salió corriendo del quirófano porque no toleraba lo que estaba presenciando. Como no sirvió para estudiante de medicina, y las cartas del padre son magníficas porque son equivalentes a las que todos hemos recibido de nuestros progenitores. Eres un bueno para nada, vas a ser la vergüenza de la familia, tanto que hemos invertido en ti. Dijeron, bueno, ya que no sirves como médico, tal vez sirvas como predicador religioso, y lo mandaron a la Universidad de Cambridge. Se recibió no con muchos honores de predicador, y terminó siendo, como le dijo un tío, el mejor ejemplo de un futuro bueno para nada. Pero el tío, que también era médico, lo recomienda con el capitán Fitzroy para que lo acompañe en el viaje del Beagle durante 5 años alrededor del mundo, y allí Darwin afianza su vocación de naturalista que tenía perfectamente definida.
Ustedes saben que regresa a Inglaterra, se retira muy pronto a la casa de Down junto con su mujer, Emma Westwood, una mujer brillantísima que había tomado clases de piano con Chopin, que hablaba italiano, francés, que le organizó la vida a Darwin de una manera tal que incluso leía algunos manuscritos que él escribía y los aprobaba o no antes de que se publicaran. Y Darwin eventualmente, en esa paz de la casa de Down, sin necesidad de entregar informes para el Sistema Nacional de Investigadores, sin necesidad de tener que calificar exámenes, sin necesidad de presentar proyectos, desarrolla finalmente y madura su teoría. No era buen dibujante, pero de nueva cuenta describía exactamente por lo que estaba pasando. Y entre los documentos, los papeles, las cartas de Charles Darwin, que pueden ustedes consultar sin ningún problema en el sitio web de la Universidad de Cambridge, está esta carta de Darwin, que a mí me gusta especialmente porque tiene este pequeño dibujo que resume las ideas de Darwin en términos de la evolución. Lo que él va a decir es, si tenemos 3 especies contemporáneas, están representadas aquí con líneas continuas, yo puedo fijarme en la fisiología, en la anatomía, en la embriología, ciencias médicas, básicamente, puedo fijarme en ellas y darme cuenta que estas 2 especies descienden de un ancestro que se separó de este otro ancestro. Y luego Darwin hace algo que es maravilloso en el dibujo. Pone el pasado posible de estas especies con líneas punteadas. Y ustedes saben que en la iconografía occidental, cuando ponemos líneas punteadas, estamos expresando una posibilidad, no una certeza. Cuando nosotros reconstruimos el pasado biológico, así sea de las cepas de un bacilo de Koch, o sea el pasado biológico de los dinosaurios, lo que estamos haciendo es una hipótesis de relación evolutiva. Y nuestra hipótesis puede estar equivocada. Por eso a mí me gusta tanto este dibujo de Darwin, porque está mostrando este carácter de hipótesis que siempre tenemos que tener presente. No sabemos bien a bien, por ejemplo, de dónde salió el SARS-CoV-2 inicial. Sospechamos que del mercado de Wuhan, pero tenemos una serie de ideas, de hechos que apoyan esta hipótesis y otros que los niegan. Bueno, ahora sabemos que en realidad hubo recombinación y que difícilmente vamos a saber de dónde salió el virus inicial. Pero se dan cuenta que es así como trabajamos en evolución, que no es tan distinto a como trabaja la comunidad médica en realidad. La otra parte que a mí me fascina de esta página es que se dan ustedes cuenta lo extraordinariamente difícil que es leer la letra de Darwin. Fue un médico fallido, pero mantuvo la letra de cirujano hasta el fin de sus días. Y eso dificulta enormemente el poder entender adecuadamente qué era lo que Darwin estaba diciendo. Ahora, Darwin nunca toca directamente en sus grandes obras, nunca toca el problema del origen de la vida, pero claramente si yo extrapolo el tronco de este árbol evolutivo al pasado, tengo que llegar en algún momento dado al origen de la vida. Y quien sí se atrevió a tocarlo claramente fue el profesor Alexander Ivanovich Oparin, un bioquímico que cuando tenía apenas casi 23 años, se le ocurre proponer la idea de que la vida es el resultado de un proceso de evolución que se extiende al mundo inorgánico. Y Oparin cree, como muchos de sus contemporáneos, que los primeros seres vivos son bacterias, la herencia de Haeckel aquí, y se le ocurre decir que las primeras bacterias tienen que ser heterótrofas, es decir, tienen que nutrirse y formarse de los compuestos orgánicos que están presentes a su alrededor. Si esto es cierto, dice Oparin, entonces necesito que haya una síntesis de compuestos orgánicos y de aquí sale la idea de la sopa primitiva que todos ustedes han oído hablar. Pero Oparin hace algo que era extraordinariamente inusual en los biólogos de la época. Siendo bioquímico, siendo biólogo, se le ocurre hablar con los astrónomos, con los geofísicos, con los planetólogos, y le dicen la Tierra primitiva no tenía oxígeno libre porque no había vida, no había fotosíntesis y el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Entonces Oparin postula que en una atmósfera reductora
hubo una síntesis de compuestos orgánicos, la formación de la sopa primitiva. Si no hay oxígeno libre, los compuestos orgánicos no se degradan, se pueden acumular. Y como Parin venía de la tradición, por un lado darwinista, pero por otro lado de Haeckel, con la idea de que la vida está representada en su unidad mínima por la célula, se le ocurre proponer a los coacervados como el modelo de los sistemas físico-químicos que antecedieron a las primeras células. Si ustedes critican esta teoría porque están ausentes los ácidos nucleicos, tienen razón. Pero es que en esta época nadie pensaba ni en el papel de los ácidos nucleicos en la biología y mucho menos en el papel que pudieran tener en la herencia. Se pensaba que la herencia dependía de la división de células que al partir su protoplasma, un término que ya hemos abandonado del todo, que ahora está solo en las páginas de los libros de biología, de historia de la biología, en realidad aquí ya teníamos un fenómeno de la herencia. Bueno, la hipótesis de Oparin se publica por primera vez en 1924, noviembre de 1923. La Unión Soviética, que acababa de generarse, evidentemente estaba aislada por el rechazo de muchos países capitalistas, por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que se seguían sintiendo, etcétera. Y además, como el libro había sido escrito en ruso, y muy pocos científicos occidentales leían ruso, las ideas permanecieron allí durante mucho tiempo. Eventualmente, como vamos a ver, esto se pudo desarrollar claramente, pero la pregunta que nos hace es de manera natural, ¿y cuándo surgió la vida en la Tierra? Si yo me muevo del presente hacia el pasado, lo que voy a tener en el registro fósil es la desaparición, yendo hacia el pasado, de los neandertales, la desaparición de los dinosaurios, la desaparición de los amonites, la desaparición de las plantas con flores, por ejemplo, pero lo que voy a ver de manera continua es una serie de registros fósiles, incluyendo el fraccionamiento isotópico de procariontes, de bacterias, y ahora sospechamos que de arqueas también. Y esto me dice que hace unos 3.5, 3.6 por 10 a la 9 años, ya había una microbiota extraordinariamente diversa en el planeta, lo cual significa que la vida tiene que haber aparecido antes. Pero yo sé que al principio de su formación, la Tierra era un planeta extraordinariamente caliente, con una gran cantidad de colisiones de cometas, meteoritos, asteroides, condiciones que eran prácticamente la mejor garantía para un planeta estéril y por lo tanto la vida no puede haber aparecido antes de unos 4.000 millones de años. El problema es que justo en la época para la que aparece la vida no tenemos rocas sedimentarias. Y si no tenemos rocas sedimentarias, no puedo saber cuál era el pH de los mares, cuál era la temperatura de la Tierra, cuál era la composición química de la atmósfera. Y esto nos obliga necesariamente a tratar de entender el origen de la vida en su contexto astrofísico. Sabemos que la Tierra, junto con el resto del sistema solar, es el resultado de la condensación de una nube de gas y polvo, de las cuales hay muchísimas en la galaxia, muchísimas en el universo, que a medida que la nube se fue condensando, es un problema en la ley general de los gases, que los médicos de terapia intensiva conocen muy bien, PV igual a NKT, ¿sí? Y a medida que se va condensando esa nube, se eleva la temperatura, por atracción gravitacional van a aparecer cuerpos más grandes, se forma un disco de material alrededor del Sol primitivo donde va a aparecer eventualmente la Tierra, y la Tierra primitiva junto con el resto del sistema solar se va a caracterizar por una etapa muy intensa de colisiones de cometas, meteoritos, de asteroides que se siguen condensando para generar finalmente los planetas. La Tierra se forma hace unos 4.600 millones de años y las evidencias fósiles de vida, como ya he mencionado, más antiguas son de unos 3.400, 3.500 millones de años. Aquí es cuando apareció la vida. Ahora, ¿cuál era el contexto astrofísico en el que aparece la vida? Bueno, ya vimos que la Tierra se forma junto con el resto del sistema solar de una nube de material interestelar y estas nubes las vemos hoy en día. Y los astrónomos con radiotelescopios o con telescopios infrarrojos pueden sin ningún problema ver la composición de estas nubes de gas y polvo. Polvo lo llamamos, es básicamente silicatos, básicamente pequeñas partículas de grafito, sobre cuya superficie se están formando una serie de moléculas.
Estas son algunas de las 200 y tantas moléculas que hoy en día vemos en el medio interestelar. Pero si ustedes se fijan, algunas de las moléculas son extraordinariamente interesantes porque incluyen el hidrógeno, el agua, el ácido sulfídrico, el formaldehído, el amoníaco, el metano, que son las moléculas que Oparin propuso formaban parte de la Tierra primitiva. Pero además se dan ustedes cuenta, y créanme que no hay un sesgo al haber dibujado, al haber preparado esta diapositiva, la mayor parte, perdón, de las moléculas son moléculas orgánicas, es decir, tienen cuando menos un átomo de carbono y tienen enlaces covalentes. De manera que la Tierra se forma en una nube que ya en sí misma era extraordinariamente rica en compuestos orgánicos. Y ese proceso ahora lo podemos ver. No solamente tenemos la teoría, sino tenemos observaciones directas que desde luego presentamos siempre con colores falsos para que se facilite más. Y aquí ven ustedes un sistema planetario, un sistema solar que se está formando en nuestra galaxia que venturosamente se pudo ver de manera perpendicular. La estrella central aquí está cubierta por este circulito negro, pero ven ustedes aquí el material que está girando alrededor de esta estrella, en el cual se van a formar eventualmente planetas. Y la resolución que hay ahora, gracias a telescopios como el Hubble, etcétera, es tan extraordinaria que incluso vemos los discos de material interestelar y vemos pequeños objetos que se están condensando alrededor de planetas. Vemos la formación de lunas en otro sistema solar. Y en el caso particular de la Tierra, sabemos que la Tierra se forma y que muy poco tiempo después se formó la Luna. Cuando vamos a la Luna, y esto suena muy raro, pero en realidad es algo que se puede hacer sin grandes dificultades, lo que primero que nos damos cuenta es que la Luna tiene una superficie que está completamente cubierta de cráteres. Podemos datar la edad de estos cráteres. La mayor parte de estos cráteres son cráteres que tienen 4.000 millones de años, o sea, muy pronto formados, muy pronto después de que se condensó la Tierra, el planeta, los demás planetas, y se dan cuenta que incluso hay cráteres sobre cráteres. Y esto es lo que me está diciendo, porque son los geólogos pueden distinguir entre cráteres de origen volcánico y cráteres de origen colisional. Esto lo que me está diciendo es que hace 4.000 millones de años había una lluvia muy intensa, un golpeteo, otra vez de meteoritos, de asteroides, de planetesimales sobre la superficie de la Luna. Pero la Luna está tan cerca de la Tierra que evidentemente lo que chocó contra la Luna tiene que haber chocado también contra la Tierra. Entonces, imagínense ustedes un planeta caliente, sin agua líquida en la superficie y sujeto a un montón de colisiones constantemente. Eso es algo que podemos reconstruir sin problema. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y de dónde vienen los objetos que están chocando contra el planeta? Bueno, lo que uno puede hacer usando un método que Gauss, el matemático, desarrolló cuando tenía 16 años, lo cual siempre es una lección de humildad para todos. Podemos reconstruir las órbitas de algunos meteoritos, el meteorito Pribram, el meteorito Innisfree, el meteorito Lord City y el meteorito Peekskill, antes de que chocaran con la Tierra cuando nuestro planeta estaba en estos puntos de su órbita. Y se dan ustedes cuenta que las órbitas nos indican que vienen de la zona de los asteroides. Y la zona de los asteroides, que está más lejos del Sol, es una zona menos alterada por la radiación solar. Es una zona en donde podemos ver objetos realmente primordiales. Perdón. Y este es un fotomosaico que hice con algunos asteroides para que se den más o menos cuenta de cómo serían. Uno de ellos es una luna de Marte, nunca me acuerdo si es Phobos o Deimos, que es un asteroide capturado. Marte también estuvo sujeto, igual que el resto del sistema solar, a estas colisiones. Imagínense millones y millones de objetos equivalentes que al girar en torno al Sol pueden de repente encontrarse, chocan entre sí y los fragmentos son lanzados en todas direcciones. Y algunos de estos fragmentos pueden llegar, de hecho, a la Tierra y en algunos casos tenemos la suerte de verlos. Las famosas estrellas fugaces, a las que uno no debe señalar con el dedo porque le salen chiotes, ese es un mito muy oaxaqueño, muy chapaneco y nunca he entendido por qué. De hecho, ni siquiera sé lo que es un chiote. Pero
están cayendo constantemente sobre la Tierra y en algunos casos tenemos la fortuna de ver un meteorito cuando está atravesando de día la atmósfera de la Tierra. Y claro, la fricción hace que el objeto se vuelva incandescente y aquí lo vemos iluminado. Y en 1969, esto ocurrió con un meteorito, el meteorito Murchison, que cayó en el pueblo de Murchison, en Australia, y los pedazos fueron dispersados en toda esta zona más o menos con forma de elipse. En esta hora todos tenemos teléfono celular, pero en esa época todos los australianos tenían una radio en el coche, que se comunicaban por CB, todos ellos, porque el territorio era tan grande que para llegar de una población a otra tenían que decir, ya dejé tal pueblo, voy a llegar al otro, y si no llegaban, iban a rescatarlo. Cuando se avisó que había caído un meteorito a las 10:55 de la mañana, lo sabemos porque a las 11 abren las tabernas, los pubs en Australia y todo el mundo estaba esperando que lo hicieran, inmediatamente todos fueron a recoger el meteorito. Y ese meteorito, buena parte de él, que conocemos como el meteorito Murchison, que cayó en septiembre del 69, terminó una buena cantidad en la NASA. Bueno, ese es un pedazo del meteorito Murchison, cayó en septiembre del 69 y la fecha es importante porque para entonces la NASA ya tenía los laboratorios para estudiar las muestras lunares sin problema de contaminación. Y la NASA en realidad le da a uno trozos de este y otros meteoritos si uno tiene un buen laboratorio, tiene un proyecto sólido, demuestra que tiene la capacidad de analizarlo sin ninguna dificultad. Este meteorito se volvió muy famoso porque es un meteorito pétreo. Todos ustedes conocen los meteoritos que están en el vestíbulo del Palacio de Minería. La UNAM es tan extraordinariamente rica que hasta meteoritos tenemos. Y esos son metálicos, son de fierro níquel. Pero caen a veces meteoritos como estos, que son meteoritos pétreos, y que nos cuesta mucho trabajo reconocer. De hecho, no sabemos si cuando vamos en el camellón que está aquí enfrente del hospital, una piedra que pateamos puede ser un meteorito o no. Necesitaríamos estar analizándolas y ver si tienen excesos de isótopos y entonces ya podemos saber con certeza si es de origen terrestre o de origen extraterrestre. Pero este meteorito vimos cuándo cayó, vimos cómo se recogió y si se dan ustedes cuenta tiene una serie de inclusiones que son microesférulas de carbonatos, lo que llamamos cóndrulas de carbonatos o silicatos, y si se dan cuenta, el meteorito tiene la parte externa quemada, como si fuera un bolillo que se nos quemó, como si fuera un pastel que se nos quemó, y eso es exactamente lo que pasa. Cuando el meteorito atravesó la atmósfera, se calentó, la parte externa se fundió, pero las piedras son malas conductoras del calor. De manera que cuando el meteorito se alteró químicamente, se alteró la parte externa, pero la parte interna no. Y entonces lo que hacemos es tomamos una parte interna y la analizamos químicamente, como vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, tomamos una muestra del meteorito, del Murchison, en este proyecto en particular no estuve yo, y encontramos que hay una buena cantidad de un polímero muy complicado, probablemente muchos polímeros que llamamos querógeno y que los mexicanos llamaríamos chapopote. Es el equivalente al chapopote, que cuesta muchísimo trabajo de analizar, salvo por el trabajo de Irina Makhmovtova, una química, bueno, ya es estadounidense, extraordinaria, no tenemos mucha idea de cómo sea la estructura de esta molécula, pero hay una serie de compuestos orgánicos en donde ven ustedes ácidos carboxílicos, ácidos dicarboxílicos, los ácidos del ciclo de Krebs, los encontramos en el meteorito sin ninguna dificultad. Hay cerca de 90 aminoácidos distintos en los meteoritos en total. Hay amidas, hidrocarburos alifáticos, aromáticos, aldehídos, alcoholes, purinas, hay algo de pirimidinas, como vamos a ver, y como aunque se oye muy impresionante decir, analiza uno meteoritos, estamos usando exactamente los mismos métodos con los que ustedes nos miden el azúcar a los diabéticos o la presencia de exceso de amoníaco de urea en la orina. Son exactamente la misma metodología, no hay ningún problema, con una diferencia adicional que aquí es muy importante y es que encontramos los compuestos en mezclas racémicas, la misma proporción de aminoácidos L que aminoácidos D, y entonces sabemos que no es el resultado de la contaminación. Hace
3 meses, 4 meses, un grupo que conozco muy bien, un grupo japonés donde colaboraron 2 amigos míos con los que sí he trabajado en análisis de meteoritos, publicaron en Nature la lista de purinas y de pirimidinas que hay en meteoritos. Y se dan en el Murchison. Y se dan ustedes cuenta que en este meteorito que tiene 4.600 millones de años de edad, la edad del sistema solar, había procesos químicos que estaban sintetizando las bases que conocemos en el RNA y en el DNA, las purinas y las pirimidinas que vemos también en los seres vivos. Es decir, había en el sistema solar procesos de síntesis orgánica que me estaban formando los compuestos que veo en los seres vivos, y esto apoya fuertemente la idea de que también había esa síntesis estaba ocurriendo en la Tierra primitiva. Ahora, hasta aquí les he contado de lo que nos cae del cielo. Auténticamente son regalos del cielo los meteoritos. Pero algo que a menudo se nos olvida es que en los últimos años ya podemos ir a recoger muestras al espacio exterior. Tenemos desde luego las muestras lunares, que todos ustedes saben de ellas, pero olvidado por la crisis de la pandemia, la gente no tomó en cuenta que un grupo japonés envió un satélite hacia un asteroide, y conocemos el asteroide con mucho detalle, como pueden ver ustedes aquí. Se dan cuenta que es un planetesimal grandote con una forma casi redonda. Esto tiene que ver con el tamaño, la fuerza de gravedad nada más. Si fuera más masivo sería completamente esférico. Se dan ustedes cuenta que es como una especie de terrón y sería más o menos como del tamaño de Manhattan, para que tengamos una idea así rápidamente, ¿no? Bueno, el satélite de los amigos japoneses llegó al asteroide, aterrizó en esta zona, tomó una muestra y la trajo de regreso a la Tierra. Esto ocurrió en 1921, cuando estábamos justo en medio de la pandemia, y la gente se olvidó de ello. Pero se dan cuenta que fue una proeza tecnológica absolutamente extraordinaria. Y lo que se hizo rápidamente con esta misión que se conoce como la misión Hayabusa, y lo que se hizo rápidamente fue analizar la composición del material que se había traído de un asteroide, y se encontraron bastantes aminoácidos, pero varios no proteínicos: el beta-aminoisobutírico, el beta-amino N-butírico y la beta-alanina, que tenemos algunos, bueno, las bacterias sobre todo pueden presentarlo, pero se dan ustedes cuenta que el que tengamos aminoácidos no proteínicos me está garantizando que no es resultado de una contaminación terrestre. De manera que claramente en el universo, claramente en el sistema solar primitivo, había síntesis de bases nitrogenadas, había síntesis de aminoácidos, había síntesis de azúcares. George Cooper de la NASA ha encontrado, por ejemplo, derivados de la ribosa y derivados de la desoxirribosa, los azúcares del RNA y el DNA respectivamente. Ahora, no tengo una muestra de la Tierra primitiva, perdón, pero en 1952 un personaje absolutamente extraordinario, Harold Urey, se puso a decir, bueno, ¿cómo sería la atmósfera de la Tierra primitiva? Él se metió a fundar, sin saber que lo estaba haciendo, lo que ahora conocemos como cosmoquímica, porque él había sido parte de los científicos del proyecto Manhattan, que generó la bomba atómica. Y se quedó tan horrorizado con las consecuencias de la bomba atómica que, por un problema ético, por un problema de principios, dijo: me alejo de investigación que tenga implicaciones bélicas, y voy a ver la historia del sistema solar, la química del sistema solar. Y él usó un argumento que lo encuentro elegantísimo. Él dice: a ver, la Tierra se forma junto con el resto del sistema solar de una nube de material interestelar que se condensa. El material más abundante, el elemento más abundante en el universo es el hidrógeno. Por lo tanto, la química de los demás elementos tiene que ser la química de su reacción con el hidrógeno. Y el hidrógeno con carbono me da metano, el hidrógeno con hidrógeno me da amoníaco, el hidrógeno con oxígeno me da agua, el hidrógeno con azufre me da ácido sulfídrico. Y entonces él propuso, en un artículo que se publicó en 1952 en los Proceedings de la National Academy of Sciences, propuso que la atmósfera primitiva de la Tierra era una atmósfera extraordinariamente reductora. Él era profesor
de la Universidad de Chicago y dio un seminario de investigación sobre sus resultados. Y los estudiantes que estaban escuchando a Harold Urey hablar sobre su modelo incluían a Carl Sagan, el famoso astrónomo, que estaba sentado en las primeras filas, y Stanley Miller, que acababa de llegar de Berkeley, que estaba sentado hasta atrás porque siempre fue muy tímido. Y los dos me contaron exactamente la misma anécdota. Cuando Urey terminó de presentar su modelo, alguien se paró y dijo: oye, pero ¿estás consciente que un biólogo ruso que se llama Oparin propuso este tipo de atmósfera para entender cómo era la química de la Tierra primitiva? Y Urey dijo: no, no lo sabía, pero sería muy interesante tratar de probarlo experimentalmente. Stanley Miller había comenzado a hacer su tesis de doctorado con Edward Teller, pero Edward Teller lo nombran jefe del proyecto de la bomba de hidrógeno, se va a Los Álamos y el estudiante se queda sin asesor, que es una situación más frecuente y bastante más trágica de lo que uno se puede imaginar. Y entonces Stanley Miller, un muchachito de 22 años, va y le dice a Harold Urey: yo quiero hacer la tesis de doctorado simulando este tipo de atmósfera en la Tierra en el laboratorio. Y Harold Urey le dijo: pues fíjese que no, porque es un proyecto muy arriesgado y porque no sabemos si va a tener resultados. Y la obligación de un asesor, de un tutor, de una tutora es darle a un estudiante un proyecto donde hay una cierta garantía de éxito. Stanley Miller prevaleció y al final llegaron a un acuerdo de caballeros. Stanley Miller iba a trabajar en este proyecto durante 6 meses y si no tenía resultados se cambiaba entonces a otro proyecto distinto. Stanley lo que hizo fue diseñar un aparato que todos ustedes conocen, aparece en todos los libros de texto, que eran simplemente 2 matraces conectados. Aquí había agua hirviendo, el vapor de agua subía, se mezclaba con amoníaco, metano, hidrógeno, que eran los gases que Urey había propuesto había en la Tierra primitiva. Pusieron descargas eléctricas como fuente de energía durante una semana y al cabo de una semana Stanley Miller podía recoger los productos de las reacciones en el matraz inferior. El aparato no era muy grande. Aquí ven ustedes en esta fotografía a Stanley Miller junto al aparato, que estaba cubierto el matraz superior de asbesto, que es algo que nadie en su sano juicio utilizaría hoy en día. Pero bueno, era la época. Pero además a mí lo que me impresiona de esta fotografía, y lo he dicho muchas veces, es cómo se vestían los estudiantes para ir al laboratorio, como los médicos de nutrición, con corbata, con camisa blanca, con bata, perfecto, con mancuernillas, y ahora me conformo con que se bañen antes de que vayan al laboratorio. El experimento de Stanley lo hizo durante una semana, reportó muy bien los resultados y cuando los amigos le preguntábamos a Miller: ¿y qué pasó con el aparato original? La respuesta siempre fue lo mismo: lo tiré porque era muy difícil de limpiar. Pero dejó instrucciones tan detalladas que se puede reproducir el experimento en el laboratorio sin problema. Esto viene del laboratorio de William Shaw, un paleontólogo de la Universidad de California en Los Ángeles. Aquí ven el tiempo cero. Alcanzan a ver aquí la chispa que está brincando entre los 2 electrodos y 5 horas después ven ustedes cómo ha cambiado notablemente la composición del interior del aparato. Y Stanley Miller hizo un análisis que es el que todos hemos hecho en secundaria cuando nos piden que separemos la clorofila con cromatografía de papel y usamos una servilleta para hacer. Bueno, Stanley Miller hizo cromatografía de papel, agregó un reactivo específico para aminoácidos y aquí ven ustedes el ácido aspartico, la glicina, la alfa-alanina, beta-alanina y otros aminoácidos que se formaron. Stanley Miller con esto ya tenía su tesis de doctorado en el primer semestre de los estudios de posgrado. Y su problema fue: ¿después qué hago? ¿No? Y fue entender un poco cómo se habían formado. Pero Stanley Miller era un científico extraordinariamente meticuloso y a lo largo de 50 años de vida repitió muchos experimentos con muchas variaciones y guardó muestras de cada uno de los experimentos que hizo, como los pueden ver ustedes aquí.
Este es el archivo experimental, parte del archivo experimental de 50 años de trabajo de Stanley Miller, y cada cajita nos dice qué corrida fue, qué composición se usó, qué fuente de energía, si agregó otros reactivos, en qué página de los cuadernos de laboratorio, cosa que siempre se les olvida a los alumnos, en qué página del cuaderno de laboratorio está reportado y dónde lo publicó, Bioquímica y Biofísica Acta, por ejemplo. Bueno, Stanley Miller preservó esto con mucho cuidado y en una ocasión estaba yo de sabático en su laboratorio, llegó muy contento con un fax que le acababa de llegar. Como sé que aquí hay un gap generacional, un fax es una hoja de papel que enviábamos por teléfono, y el Museo de Historia Natural de South Kensington en Londres le ofrecía pagarle una fortuna por algunas muestras del experimento original y él estaba muy orgulloso de ello. Yo le dije, Stanley, desde luego que no tienes la muestra original. Me dijo, desde luego que sí. Entonces fuimos a su oficina y en una caja tenía guardados muestras del experimento original. A mí me emocionó mucho. Le dije, déjame fotografiarlo, por supuesto. Le dije, ¿y lo vas a vender? Me dijo, no. Dije, Stanley, esto tiene que quedar en muy buenas manos, lo tienes que preservar. ¿Qué se va a hacer? Me dijo, bueno, queda en buenas manos, y me lo regaló. Me lo regaló. Yo me emocioné muchísimo. Algunos de aquí que hayan estado en la Facultad de Ciencias saben que cuando hay exámenes o algo así, los llevo para que lo usen y se persinen con la muestra. Me eché la botellita en el saco y como estaba yo en San Diego y venía todo el tiempo a mi laboratorio aquí en la Facultad de Ciencias, pues en una de esas me traje mi tubito con las muestras y lo tengo en casa. Y un día nos habían invitado a Jeff Beida, el segundo estudiante de doctorado de Stanley Miller, y a mí a dar una charla en la Universidad de Texas en Austin, y la noche anterior estábamos comparando las imágenes. Cuando se lo mostré, me dijo, ¿y esto qué es? Le conté la historia y Jeff Beida tuvo una idea espléndida. Dijo, analicemos las muestras con las técnicas químicas contemporáneas, que son muy refinadas. Así lo hicimos, y este es el análisis de la muestra original de Stanley. Pero Stanley hizo otro experimento en el cual él trató de simular qué pasaría durante una erupción volcánica en la Tierra primitiva, y produjo muchos más aminoácidos, y se acuerdan, el área bajo la superficie es lo que me habla de la cantidad, y en mayor cantidad. Y Stanley no publicó esto porque sus compañeros de doctorado le dijeron, Stanley, en la Tierra primitiva no puede haber habido erupciones volcánicas, y nunca lo preservó. Entonces, el secreto es no hacerle caso a lo que le dicen a uno sus compañeros de posgrado. Analizamos con mucho cuidado las muestras, nos pusimos muy contentos porque nos dimos cuenta que había una enorme cantidad de aminoácidos, de compuestos que nunca habían sido reportados. Muchos estaban hidroxilados, no es sorprendente porque pues, estaban con agua. A mí me dio mucho gusto encontrar la presencia de ornitina, porque la ornitina es un producto de la degradación de la arginina y nunca se había reportado en un experimento de síntesis prebiótica, y lo mandamos a Science y yo estaba seguro que nos lo iban a rebotar. Nos lo aceptaron de inmediato. Nos lo aceptaron de inmediato y el artículo se volvió tan famoso que incluso en una novela de Dan Brown, que no es mi autor favorito, aparece reportado, Origin se llama, aparece reportado el experimento y cuenta una versión medio chueca de lo que hicimos, pero lo cuenta. Bien. ¿Cómo sabemos que esos son buenos modelos de lo que pasaba en la Tierra primitiva? Bueno, podemos pasar a la que sigue, por favor. Perdón. Sí. Gracias. Las computadoras son como los estudiantes de posgrado, hacen exactamente lo que se les da la gana, ¿no? Para ver si de veras estábamos teniendo buenos modelos de la Tierra primitiva, se nos ocurrió comparar un experimento de síntesis prebiótica con el meteorito Murchison. Y ven ustedes en azul para aminoácidos alifáticos, ven ustedes la distribución que hay en términos cualitativos
y cuantitativos de los aminoácidos en el meteorito y ven ustedes en color oscuro los aminoácidos que obtuvimos alifáticos, valina, leucina, isoleucina, etcétera, en un experimento de síntesis prebiótica. Es decir, nuestros experimentos son buenos modelos de lo que pasaba en la Tierra primitiva. El experimento de Miller se publica en 1953. Ya lo que no tenemos que olvidar es que ese es el año en el que, de hecho, con 3 semanas de anticipación, se propone el modelo de la doble hélice del DNA. El modelo de la doble hélice no llamó tanto la atención, curiosamente, en la época. El experimento de Miller muchísimo. Pero el impacto de la doble hélice de una estructura molecular que explica la naturaleza del material genético fue enorme en la biología. Una vez que tenemos un modelo que me permite decir, señala el nacimiento de la biología molecular, se dan cuenta del impacto positivo y negativo que tuvo. El impacto negativo, déjenme contarlo primero, fue que la gente empezó a desarrollar visiones totalmente reduccionistas de la biología. La molécula de la vida es el DNA, la esencia de la vida es una doble hélice, el DNA es la gerente o el mariscal del interior de la célula, marca el nacimiento, desde luego, de la biología molecular, si quieren un acta de bautizo, ahí está, pero al mismo tiempo otras áreas de la biología empezaron a sufrir mucho. Por ejemplo, los taxónomos, los ecólogos, los paleontólogos, empezaron a ser vistos como cuentapatas. Si no se hacía biología molecular, no se estaba en la frontera de la ciencia como tal. Y es claro que esta situación que poco a poco hemos ido superando, en realidad lo que me está diciendo es que si quiero tener una teoría de origen de la vida, tiene que ser consecuente con los descubrimientos que se derivan del modelo de la doble hélice, de esta visión molecular de los seres vivos. Y esto durante un cierto tiempo generó un problema muy severo, hasta que en 1960 Joan Oró, que nació hace exactamente 100 años, demostró que en condiciones de tierra primitiva, el ácido cianhídrico, que es una molécula extraordinariamente tóxica, el que le da el olor a las almendras, para no ir más lejos, ¿no? Es una molécula que se autocondensa formando un dímero, un trímero, un tetrámero, al agregar formamidina, que es un derivado del ácido cianhídrico, se forma un grupo imidazol más formamidina y tengo la adeno. Es decir, puedo sintetizar uno de los componentes de la tierra primitiva, de los ácidos nucleicos en condiciones de la tierra primitiva. Por lo tanto, la biología molecular y el origen de la vida tienen una posibilidad de unirse. Y en realidad todos ustedes conocen las consecuencias. La adenina es parte del RNA o del DNA, la adenina forma dos puentes de hidrógeno con el uracilo y aquí tenemos desde luego las bases moleculares de la replicación de los ácidos nucleicos, algo que dijeron Watson y Crick en su artículo del 53, y no nos olvidemos que el apareamiento de las bases es gratuito. Esto es un fenómeno de la naturaleza extraordinario que pone contentos a los regiomontanos, a los catalanes, porque no tengo que gastar una sola molécula de ATP para que se reconozca. No necesito hacerlo. Se dan cuenta que no necesito enzimas para que se reconozcan. La naturaleza, la geometría de las bases me está diciendo exactamente cuál es el secreto, de la doble hélice y cuál es el secreto de la replicación. Nada más, tengo dos polímeros con cargas negativas que por lo tanto tienden a repelerse. Si no tuvieran cargas negativas y cargas iguales, no se abrirían fácilmente y tengo un montón de apareamientos que resultan simplemente de un reconocimiento que depende de la geometría de las bases y las puedo formar en condiciones de la tierra primitiva. No les voy a relatar toda la historia de la química prebiótica, por mucho que me fascina, pero déjenme decirles que toda la evidencia de experimentos como el de Miller que hacemos o los análisis de meteoritos nos sugieren que antes de que apareciera la vida ya había una gran diversidad de compuestos orgánicos de importancia bioquímica, había muchos catalizadores orgánicos e inorgánicos, había purinas y pirimidinas, es decir, el potencial para la polimerización molde dirigida, y había compuestos capaces de formar membranas.
que todos ustedes conocen, los lípidos, que son moléculas con una composición absolutamente esquizofrénica, porque tienen una cabecita que les gusta el agua, una colita que detesta el agua, y entonces termodinámicamente pueden adquirir configuraciones como monocapas de lípidos, bicapas de lípidos, micelas y liposomas que ahora utilizamos, entre otras cosas, en procedimientos médicos. De manera que se dan cuenta que cuando pensamos en la Tierra primitiva, hay que pensar en una atmósfera sin oxígeno, probablemente menos metano del que calculó Urey, probablemente más CO2, distintas fuentes de energía como la actividad geológica, la actividad hidrotermal, las descargas eléctricas, los choques de cometas y meteoritos y la formación en este ambiente de aminoácidos, nucleobases, azúcares, lípidos, oligómeros de esos compuestos, etc. Aquí no tenemos problema. La gran duda que uno se plantea es, ¿y cómo le hago para que de esta sopa salga lo que llamamos el dogma central de la biología molecular? Designación que Crick después se enteró que era inadecuada, pero él no tenía ninguna formación religiosa y dijo, bueno, ya, ni modo, que se quede así. En donde el DNA almacena información genética y se replica gracias a proteínas, se transcribe para formar RNA, se traduce y me da las proteínas. Y durante mucho tiempo la gente se preguntaba qué vino primero, el DNA o el RNA. Y nos dimos cuenta eventualmente que era una pregunta falsa, porque lo que probablemente vino primero fue precisamente el RNA, que siempre fue el patito feo de la biología molecular. Era un correveidile, era un intermediario, a la gente no le llamaba la atención. Pero cuando uno revisa la historia de la biología molecular, es fascinante, por ejemplo, ver cómo al año siguiente de la propuesta de la doble hélice de RNA, a George Gamow, un físico distinguidísimo, y a Watson se les ocurrió formar el club de las corbatas de RNA. Y la idea era que hubiera una corbata para cada aminoácido. Se reunían en el Cosmos Club en Washington porque no era un ambiente muy académico, pero el whisky era muy barato. Y el listado de las distintas personas que tenían asignados distintos aminoácidos es deslumbrante porque más de la mitad de los que están aquí tuvo el premio Nobel. La idea de Watson y de Gamow era ver cuál es la importancia biológica del RNA en la biología. Y en ese momento, en realidad, la gente ya estaba jugando con la idea de que el RNA pudiera ser más antiguo que el DNA, con un silogismo equivocado. La gente sabía que había virus, como el virus del mosaico del tabaco o el virus del SARS, por ejemplo, tienen RNA como material genético. Y la gente decía, bueno, usan RNA como material genético. Y en esta falsa interpretación de que los virus son primitivos porque se pueden cristalizar y muy sencillos, la gente llegó a la conclusión de que los genomas de RNA tienen que ser primitivos, es decir, una conclusión correcta a partir de premisas equivocadas. Pero esto hacía que la gente empezara a prestarle mucha atención al RNA. Por esa época, en la Unión Soviética por un lado y en Bélgica por otro, la gente se dio cuenta que si yo tomo una célula, mido la masa, el peso seco de la célula, la mayor parte son proteínas, pero la cuarta parte son ácidos nucleicos. Y el RNA con mucho supera la cantidad de DNA. Y con una intuición biológica excepcional dijeron, esto quiere decir que el RNA juega un papel mucho más importante en la biología de lo que estamos acostumbrados a pensar y que por lo tanto tiene que ser más antiguo. Y luego, médicos, gente dedicada a la bioquímica médica, se dieron cuenta que, todos ustedes lo saben, las enzimas en ausencia de coenzimas no tienen actividad catalítica y la mayor parte de las coenzimas, se dan ustedes cuenta, son derivados de ribonucleótidos. Y se empezó a jugar con la idea de que en realidad pudo haber habido un metabolismo ancestral sin proteínas y todo el modulado por las coenzimas. En los años 60, además, la gente ya tiene un modelo muy claro de la síntesis de proteínas. Necesito RNA mensajero, el ribosoma, básicamente de RNA, y RNA de transferencia. Es decir, puedo tener síntesis de proteínas en ausencia de DNA.
Y finalmente, lo que para mí es un ejemplo verdaderamente extraordinario de intuición, Crick por un lado, Francis Crick por un lado y Leslie Orgel por otro, se dijeron algo que es asombroso, miren, y que es muy sencillo. Si me fijo en el DNA es una doble hélice cuya función entiendo muy bien ligada a la estructura, pero tiene una estructura muy simple. Las proteínas, como esta DNA polimerasa, tienen una estructura tridimensional extraordinariamente compleja. Y lo que ellos dijeron es, la estructura tridimensional del RNA sugiere que el RNA puede tener actividad catalítica. ¿Se dan cuenta qué demostración tan extraordinaria de intuición? Qué manera tan clara de extrapolar de las estructuras, y había muy pocas estructuras tridimensionales disponibles en ese momento, dedujeron que el RNA tenía que tener actividad catalítica. Y de manera independiente, distintos autores, pero sobre todo Francis Crick en 68 y Urgel en el mismo año, proponen la idea del mundo del RNA, que claramente es el resultado de la biología molecular, de una perspectiva evolutiva y de una intuición biológica impresionante. Y la idea es que en la Tierra primitiva había RNA replicativo que codificaba para RNA catalítico que permitía replicar el RNA. Esto lo proponen en dos artículos maravillosos que se pueden leer sin ninguna dificultad todavía, publicados en el Journal of Molecular Biology, uno atrás del otro. Crick y Urgel eran extraordinariamente amigos, compartían el vestíbulo de las oficinas, la misma secretaria, pero a veces hacían ejercicios intelectuales como, a ver, yo voy a resolver un problema, tú el mismo problema, pero no lo decimos hasta que lo tengamos ya terminado. Y aquí salió la idea de la hipótesis del mundo del RNA, que básicamente lo que está diciendo es que en la Tierra primitiva el RNA antecede no solo al DNA, sino también a las proteínas, y el RNA se replica gracias a la actividad catalítica de RNA, y esto permite que el ciclo continúe. Bueno, Leslie Orgel fue elegido a la Royal Society cuando tenía 26 años. Creí que el modelo de la doble hélice tenían un prestigio brutal, nadie les hizo caso. Nadie. En los 20 años que siguieron a la postulación del mundo del RNA, muchos aceptaban la idea de que los genomas de RNA habían precedido al DNA, no le hacen, no, pero ¿y qué? Muchos aceptaban la posibilidad de que las coenzimas eran vestigios de un metabolismo antiguo, pero prácticamente nadie trabajaba en ello. Algunos creían que la histidina, la propuesta de Marie-Christine Morel y Jacques Mignot, la histidina era un vestigio de un ribonucleótido, eran los únicos que trabajaban en esto. Se desarrollaron métodos in vitro, lo que ahora llamamos los métodos CELEX, selección in vitro, para estudiar la evolución de sistemas de RNA, pero nadie estaba interesado en la búsqueda de RNA catalítico. Hasta que de repente, realmente por casualidad, en el laboratorio de Tom Sheck descubren que el RNA puede cortarse a sí mismo, y en el laboratorio de Sidney Altman, que murió recientemente, muy amigo del laboratorio, él demostró que algunas enzimas tienen un componente grande de RNA, y en realidad la parte catalítica es el RNA y no las proteínas, que rompe el dogma con el que todos hemos sido educados. ¿Cuál es la mejor demostración de que un ácido nucleico como el RNA es catalítico? El ribosoma. La subunidad grande del ribosoma forma el enlace peptídico en el sitio de funcional donde no hay una sola proteína. En el ribosoma, las proteínas están por fuera. La parte catalítica del RNA no tiene proteínas. Es decir, yo puedo concluir que las moléculas de RNA almacenan información genética, al igual que el DNA, y catalizan reacciones químicas, al igual que las proteínas. Pero de hecho, el RNA hace muchas cosas. Miren, eso es básicamente lo que nos dedicamos ahora en el laboratorio. Si yo quiero tener ribonucleótidos, necesito una ruta biosintética que es prácticamente universal. No tengo ninguna duda. Eso es de origen monofilético. Si tengo ribonucleótidos, puedo tener RNA, y si tengo RNA, claramente puedo tener RNA codificante, el RNA mensajero, los genomas del SARS-CoV-2, los genomas del virus de la polio, etcétera, y puede autorregularse. Están los riboswitches, que es algo que el DNA no puede hacer.
Y puedo tener RNA no codificante. Y el RNA no codificante lo puedo dividir en lo que llamamos small non-coding RNA, como los microRNAs o como los PIWI, etcétera, o puedo tener los grandes, los RNAs no codificantes grandes, como el RNA ribosomal, el RNA de transferencia, el primer, y unos reguladores que ahora sabemos están involucrados, algunos de ellos, en el control de las infecciones virales. El RNA, se dan ustedes cuenta que está metido en síntesis, en codificación y en regulación. Pero además, si quiero tener DNA, necesito desoxirribonucleótidos, y en todos los seres vivos los desoxirribonucleótidos se forman a partir de los ribonucleótidos. Y los ribonucleótidos modificados son las coenzimas, son la histidina, son las alarmonas, el AMP cíclico, por ejemplo, o son los antibióticos. Y de hecho, en mi laboratorio lo que hemos estudiado es la evolución de las enzimas que permiten formar estos otros derivados de ribonucleótidos. De manera que no tenemos dudas de que el RNA en el pasado jugó un papel más importante en la evolución biológica que en nuestros días. Y la historia intelectual de esa idea es fascinante, porque en el siglo XIX tuvimos esta etapa maravillosa de química orgánica sintética. En 1924, entre 24 y 29, Oparin, Haldane, Lippmann, Harvey, pero sobre todo Oparin, reinterpretan estas ideas para tratar de postular la idea de una sopa primitiva. En 1953, Stanley Miller demuestra que se pueden sintetizar los moléculas orgánicas en el laboratorio, y en 1961 Joan Oro dice la biología molecular y la química del origen de la vida están ligadas, y de aquí es donde sale finalmente la idea de un mundo del RNA. De manera que, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, Oparin propuso una atmósfera reductora, síntesis de compuestos orgánicos, formación de la sopa primitiva, coacervados, bacterias heterótrofas anaerobias. Hoy en día pensamos que hubo una síntesis y acumulación de compuestos orgánicos, tal vez por lo que se formó en la Tierra, tal vez por lo que llegó de fuera. Reconocemos que hubo un mundo del RNA, aunque no sabemos cómo se formó, y de aquí evolucionaron células con DNA, RNA y proteínas. Reconocemos el papel central, pero no único, de las moléculas de RNA, porque el mundo de RNA no significa que había una sola molécula viva que se formó en la sopa primitiva, sino probablemente estos liposomas que encerraron, agruparon en su interior multitud de moléculas orgánicas que efectivamente interaccionaron. La sopa primitiva era un auténtico paraíso para un químico orgánico. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no nos quedamos con RNA? Probablemente los virus de RNA, y esa es una hipótesis con la que trabajamos en mi laboratorio, son sistemas escapados de células con DNA que se mueven en un espacio donde no hay competencia. Se mueven en un mundo donde no tienen competencia con el DNA, y creo que puedo argumentar eso. Pero se dan ustedes cuenta que la molécula de DNA es una molécula en cuya estructura encuentro la razón por la cual fue seleccionada como molécula que almacena el material genético. Es una molécula extraordinariamente estable. Las bases, la secuencia de bases que forma el material, la información genética, no está expuesta al ambiente y por lo tanto la reactividad disminuye. Se puede replicar sin ninguna dificultad, mientras que el RNA contiene conformaciones terciarias muy complicadas, con hebras sencillas, donde puede estar habiendo reacciones de desaminación, reacciones de despurinización, etcétera, que lo hacen extraordinariamente estable. Por eso no tenemos vacunas fácilmente contra virus de RNA, porque el material genético está cambiando constantemente y tenemos que estar luchando contra esas variaciones que se dan. Para terminar, déjenme decirles cuál es la historia, muy simplificada. No tenemos problemas para entender la formación de una sopa primitiva, no sabemos cómo transitar de una sopa primitiva a un mundo de RNA. Las propiedades químicas, sobre todo en el caso del ribosoma, me sugieren que la síntesis de proteínas surge en un mundo de RNA. Entendemos o creemos argumentar fácilmente que el DNA es producto de la selección natural y que estabiliza la información genética, pero una vez que tengo células con DNA, RNA, proteínas, etcétera, tengo esa extraordinaria expansión de la biosfera primitiva hasta llegar al momento actual. Algunos podrían decir, bueno, en realidad aquí siguen una serie de interrogantes, ya fallamos. Pero no nos olvidemos que en ciencia
no solo es importante tener respuestas, sino también formular las preguntas adecuadas. Y esto es esencial cada vez que tenemos una hipótesis evolutiva o cualquier problema científico. Muchas gracias. Por acuerdo del Consejo Directivo 2023-2025, la Sociedad Médica del Hospital General Dr. Manuel G. González otorga la cátedra Dr. Manuel G. González al Dr. Antonio Lascano Araujo por sus contribuciones científicas sobre el origen y la evolución temprana de la vida. Sí, sí, sí.